Pedro Blas, Julio Romero, poeta, marinero mercante, timonel, second cut, wiper de máquinas, de barcos de navegación por mar, por casi gran parte de mi vida. Y acá estoy en la casa donde nací, en la calle de San Antonio, en mi barrio de Getsemaní, donde logré criarme y estuve gran parte de mi vida hasta el trágico, el atentado de la institucionalidad contra los nativos tradicionales de Getsemaní, que nos sacaron a todos de acá. A partir de ese dispositivo epistémico de la conquista, de aniquilamiento, pues yo voy creando en el trabajo de mi pluma algo mítico, ¿sí? Un diablo piel de abdomen de salamanquesa, diablo lengua de horquilla, tragador de hostias, el cual da la imperativa orden a los sometidos, advirtiéndoles que aquel que no se parezca a él, no lo respeten, que empiecen a burlarse entre ustedes mismos, porque ustedes lo que dan es risa. El que no se parezca a él, no lo respeten, el que es tan parecido a su Dios, ese Dios prestado a los hebreos. Desde entonces va dándose acá en estos territorios esa cultura del desprecio. Y los mismos españoles no aceptan a los españoles criollos por tener el pecado de haber nacido acá en estas salvajinas de indígenas y negros. Y va dándose la cultura del desprecio. Aquí es natural el que cada quien desprecie a cada cual. El día que no haya a quien despreciar, las señoras lo van a comprar a Miami. De ahí que cada colombiano sea un país que odia al otro. Porque este diablo, piel de abdomen de salamanquesa, diablo lengua de horquilla, tragador de hostia, dio aquella imperativa orden, que no se respetasen los sometidos entre ellos mismos. También la parte esta del sector de la montaña hacia los de la costa, que de alguna manera, al decir los costeños, están diciendo los negros, y escritores de renombre, cuando me encuentro con algunos de ellos en una reunión en el Festival de la Fiesta del Juego en Santiago de Cuba, que fuimos a la Sierra Maestra, allá donde estuvo combatiendo Cuba por su revolución. Este señor, al referirse a los costeños que estábamos en esa reunión en la Sierra Maestra, decía que vio saltando a una cantidad de micos. Yo tengo un poema donde hablo acerca del sagrado panteón africano, donde están los sagrados santos orichas en África. Y una de ellas, la más coqueta de todas las vírgenes, las orichas negras, dice: ¿y por qué no vamos a bailar en eso que llaman América, donde se encuentran nuestros hijos? Inmediatamente sale el oricha niño negro, el eguá, y dice: cuenten con mi carabato y con mi baile, yo les voy abriendo el camino, porque el eguá es el rey de todos los caminos. Inmediatamente viene Santa, patrona negra, oricha Yemayá, y dice: cuenten conmigo con mis faldas de mareta. Y salen a ver y encuentran a sus hijos que les están tributando altares a estos sagrados orichas negros. Y de ahí revienta toda esta enorme musicalidad que tiene bailando hoy a toda la estrella terráquea entera. Entonces esa es mi gran preocupación por el origen de la musicalidad religiosa en lo afro.